Lo único que nos iguala a todos los seres humanos es la última exhalación, ese momento en el que por última vez un rayo de sol contrae la pupila, el corazón exprime su último latido y todo se apaga. Entonces, el olvido comienza lenta, pero irremediablemente, a ganar la partida a los recuerdos. El quién se disuelve en el tiempo, y lo que fue una vida plena se convierte en polvo que el viento se lleva. El hombre es el único ser vivo que disfruta rodeándose de contradicciones. Una de ellas es la de rodear de vitalidad a la muerte, de dar vida a los finados a través de hechos prodigiosos que eviten que su memoria se pierda. Los libros y manuscritos esconden crónicas de tiempos pasados, crónicas como la de la capilla de Don Alonso de Castilla, conocido como el Santo, y nieto de Pedro I el Cruel y Juana de Castro. Una crónica que habla de una tumba prodigiosa, de esta tumba, la de Don Alonso de Castilla. Según la leyenda, de aquí salen ruidos misteriosos y también este monumento funerario tiene la capacidad de mover objetos e incluso personas. La historia la plasmó por vez primera sobre el papel Juan Antolínez de Burgos en su obra Historia de Valladolid, un manuscrito que recibió su punto final en el año 1644. El abogado, que llegó a ser regidor de Valladolid a comienzos del siglo XVII, dedicó el capítulo 47 a esta parte del convento e iglesia de Santa Clara, y en especial al enterramiento del que fuera fundador de esta capilla. Esta capilla fue construida por Don Alonso de Castilla en torno al siglo XV. ¿Quién era Don Alonso de Castilla? Un personaje de una gran importancia en el Valladolid y en la época de los Reyes Católicos. Descendía de Pedro I de Castilla, él era hijo a su vez de Pedro de Castilla, que fue obispo de Osma y obispo de Palencia. No era tampoco tan extraño que un obispo pudiese tener hijos. Alonso de Castilla tenía una fama de santidad. Quiso enterrarse en este convento. ¿Alguna relación le vincularía con este convento? ¿No lo escogería al azar? Cuando una persona elige ser enterrada en un lugar es para que precisamente esas hermanas recen por la salvación de su alma a lo largo de toda la eternidad. El problema de la salvación era muy importante. Por tanto, es más qué es lo que estas monjas, la familia franciscana, podían aportar a Alonso de Castilla que lo que él podía hacer. Los manuscritos que quedan de aquella obra se pueden contar con los dedos de una mano. La Biblioteca Nacional dispone de varias versiones, algunas de ellas digitalizadas y de fácil acceso. Pero en la ciudad de Valladolid, casi oculto de las miradas, dos tapas ya desgastadas protegen el misterioso texto. Un documento que el historiador Javier Burrieza halló en una estantería hace ya algunos años. Este es el libro que tú encuentras en una estantería. ¿Qué libro es? Pues esta es la primera historia de Valladolid de Juan Antolínez de Burgos, copia manuscrita. Por el tipo de letra es probablemente del siglo XVIII, porque no tenemos el manuscrito original. Juan Antolínez de Burgos
¿Cuándo escribe realmente sus memorias o la crónica de la ciudad? Juan Antolínez de Burgos escribe la primera historia de Valladolid a principios del siglo XVII. Él va a tener una vida larga, de cerca de 80 años. Es regidor de Valladolid. ¿No alcalde? No alcalde. Escribe esta historia de Valladolid conociendo distintas fuentes. ¿Aparece la leyenda? En este libro aparece la leyenda, por supuesto no es el único libro donde aparece la leyenda, no es la única crónica del siglo XVII donde aparece la leyenda de don Alonso de Castilla. ¿Qué dice? Se llamó don Alonso, que fue el fundador de esta capilla, que está en el coro de este convento de Santa Clara, donde está sepultado. Aquí es donde sucede el prodigio de la tumba que está sobre el sepulcro, y que es cuando está enfermo alguno de su linaje del apellido de Castilla, hace ruido la tumba, dando golpes. La maravilla está en que ha hecho dudar a muchos de ella, más que son tantos los testimonios de esta verdad que han convencido a los más incrédulos. ¿Qué credibilidad puede tener algo que escriba Antolínez de Burgos? Antolínez de Burgos recoge numerosas tradiciones. No estamos en el tiempo de la razón, pero a pesar de eso él se esfuerza en decir que hay testimonios de lo que sucede. Esto se escribe a principios del siglo XVII y que este Alonso de Castilla es un hombre de finales del siglo XV. Por lo tanto, ha habido una transmisión que ocurre en los conventos y sigue ocurriendo de unas hermanas a otras de esta historia. Este es el bajo coro de la primitiva iglesia. Fue reformado y modificado en las últimas 2 décadas del siglo XV. Y aquí, en este mismo lugar, 2 familias nobles decidieron hacerse sendas capillas. A un lado, la de Inés de Guzmán, condesa de Trastámara. Pero esta es la que realmente nos interesa, la de don Alonso de Castilla, el santo. ¿Cómo una persona acaba siendo enterrada en un convento tan prestigioso? Desciende de reyes. Su padre ha sido obispo de Osma. Y tampoco era extraño que en los conventos se enterrasen personas. No existían cementerios. Los conventos eran cementerios de personas potentadas, que eran los que realizaban estas capillas que permitían la ampliación. Entonces fue él mismo el que pagó la construcción de todo este espacio. Sí, este espacio que posteriormente tiene algunas modificaciones, y además en el exterior tenemos el escudo. No todo el mundo tenía un escudo de armas. Este señor sí que tiene un escudo de armas, es un bisnieto de un rey de Castilla, aunque su bisabuelo fuese destronado, llegase a la dinastía de los Trastámara, pero conservan precisamente ese apellido, el apellido de Castilla. El sepulcro, finalizado en el siglo XVI, es considerado una de las mejores obras funerarias de la época. 2 niños sujetan el escudo de armas de don Alonso, y como si de un arco triunfal se tratara, 2 ángeles culminan la obra. Aquí tenemos el sepulcro de don Alonso de Castilla, que para la comunidad franciscana era una persona con un alto valor, ¿verdad? Pues así es, y además es un sepulcro que, como podemos ver, es también de un alto valor artístico. Es un sepulcro del siglo XVI que además incluía ese lenguaje de saber quién está aquí enterrado. Y además que hay leyenda en torno a ello. La leyenda dice que cada vez que se iba a producir la muerte de algún miembro del linaje, don Alonso avisaba a través de unos golpes secos. En este convento habitaban personas relacionadas con este linaje de los Castilla, en concreto 2 monjas, doña Constanza y doña Inés de Castilla, Que una llegó a ser abadesa. y que efectivamente parece ser que su antecesor, don Alonso de Castilla, avisaba, y que eso tenía reflejo en la vida cotidiana de las monjas. La tradición oral cuenta que los huesos retumbaron y cumplieron su función auguradora antes de la muerte de 2 moradoras de este convento que llevaban por apellido el de Castilla, doña Constanza, que llegó a ser abadesa, y doña Inés de Castilla. Pero hay otro hecho más fantástico que real, en el que una de las clarisas que consagró su vida en este cenobio, Petronila Ortiz, decidió en una calurosa tarde de verano descansar encima del sepulcro. Petronila despertó en la misma posición de descanso, pero muy alejada de aquel lugar.
La tradición franciscana ha sido siempre muy rica en leyendas. Por ejemplo, una de ellas cuenta que el mismísimo San Francisco concedió al conde de Montacuto un curioso privilegio. Cada vez que una persona de su linaje fuera a fallecer, encima de su castillo situado en Italia se encenderían unas pequeñas llamas que avisarían de esa muerte. En la familia franciscana no era extraño aquello de el aviso de la muerte. Daba la posibilidad de prepararse espiritualmente a tener una buena muerte. Cuando abrieron la tumba, pensando que eran ratones, emanaba un olor. Todavía estaba el cuerpo dentro del ataúd y abrieron el ataúd y apareció, en lugar de esos ruidos producidos por los ratones, esa fragancia del cuerpo. Pero esa fragancia de un cuerpo muerto siempre está en relación con la santidad. Y no hay que olvidar que las hermanas franciscanas tenían a don Alonso con un halo de santidad. Claro, no solamente ella, sino también lo que se conocía en Valladolid. Cuando una persona era buena y que una persona podía realizar acciones caritativas, ese prestigio de santidad era algo que se extendía por todos los habitantes de aquel momento. Puede que hoy en día el tráfico, los móviles y las prisas hayan acallado un retumbar de huesos centenario. Quizá los vecinos del populoso barrio de La Rondilla no sepan lo que esconden estos muros. Pero mientras el tiempo pasa, la tinta permanece y el retumbar tras la piedra sigue aguardando su momento. Don Alonso tuvo y tiene a su servicio a una comunidad que, además de rezar, habla por él. Pero en ocasiones, la soledad de la muerte obliga a los finados a contar su historia siglos después de que sucediera y a reclamar el sitio que les corresponde. Leonor de Castilla, la cuarta hija de Alfonso X el Sabio y doña Violante, es uno de esos personajes que permanecen en el recuerdo gracias a los libros. Son las viejas letras quienes les dan la vida. La crónica de Alfonso X es uno de los textos más antiguos que hacen referencia a la infanta. En el capítulo 3 relata la descendencia de Alfonso X y doña Violante. Ahí nombra a 9 de los 11 hijos, entre ellos está Leonor, aunque asegura que se casó en Murcia con el marqués, cosa que nunca sucedió. Fue su hermana Beatriz quien se casó con Guillermo VII de Monferrato. Quizá no se casó porque la muerte le sorprendió antes de los 20 años. Los Anales Toledanos, obra escrita en el siglo XIV y recuperada por Enrique Flórez a mediados del XVIII, aseguran que 1275 fue el punto y final de su vida. La muerte le sorprendió mientras acompañaba a Alfonso X en uno de sus viajes diplomáticos para conseguir la corona imperial. Y es aquí, en el Real Monasterio de Santo Domingo, en Caleruega, donde las crónicas dicen que la infanta Leonor descansa desde el año 1275. 3 documentos, guardados en el archivo conventual y restaurados por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, confirman esta teoría. El más antiguo es esta carta de don Juan el Tuerto, sobrino de Leonor, y que fue escrita en el año 1320. 6 años más tarde, otro sobrino, don Fernando Díaz de Haro, hacía referencia al enterramiento. Y ya en el siglo XVIII, José de las Cosigas describía el sarcófago con total precisión. Hasta aquí todo lo que se sabe de la infanta Leonor, la hija de Alfonso X el Sabio. Personas que no la conocieron escribieron sobre ella o directamente copiaron lo que habían leído. Es cierto todo lo que dicen. Esa respuesta podría ser una quimera, pero la ciencia moderna
ha conseguido que la infanta haya recuperado su propia historia gracias a un equipo de la Universidad de Valladolid, coordinado por Francisco Pastor. Se realizaron estudios antropológicos y paleopatológicos. Detrás de estas palabras, ¿qué se encuentra realmente? Un estudio antropológico es un estudio de esos restos. Pueden ser restos momificados, como en el caso que nos ocupa, que es una momificación parcial. ¿Cómo es el estado de conservación en general? Si están desde un principio o se han trasladado. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Qué edad tiene? Un estudio paleopatológico se refiere a la patología que ha podido dejar huella tanto en los restos momificados como en los huesos. Patologías degenerativas que han hecho mella durante un tiempo en el hueso. Igual que si son también de causa trauma, el individuo ha muerto a causa de esa fractura, pues también lo vamos a ver. Estos dos cráneos que tenemos aquí, este primero es una craniectomía, abrir ese cráneo para intervenir dentro de él. Este otro que tenemos aquí, vemos como unos agujeros. Esas lesiones podrían ser de tres cosas: sífilis, brucelosis, tuberculosis. ¿A partir de qué mínimo se puede realizar un estudio de este tipo? Con cualquier resto que se encuentre, por pequeño que sea. Se puede sacar más datos cuanto más completo esté el esqueleto. Los huesos nos revelan algo, siempre tienen algo que decir. Hay que saber preguntarles. Diferentes traslaciones del sepulcro y una nefasta reducción de restos realizada en los años 30, la restauración del sepulcro permitió que la presunta infanta recuperara la dignidad y acabara con su condena. Era una persona de sangre real. Coincidía con la historia escrita. ¿Podría recuperar doña Leonor su corona de infanta, mujer y joven? Son los únicos datos que se conocen con certeza de nuestra protagonista. Leonor se enfrentaba a su última entrevista. La edad. Hablaban de unos 20 años. La edad de los restos óseos nos da una edad un poquito menor, como de unos 17 años. ¿Que hay una discordancia? Pues no. Nuestro hijo puede tener esta altura y su amigo que viene a casa con él todos los días y que tiene la misma edad puede ser así. Vemos una visión lateral del corsal izquierdo, todo esto que sería la cresta ilíaca. Esta imagen es muy ilustrativa para ver la edad y el sexo. La edad la podemos ver porque tenemos aquí la cresta ilíaca. Hay una línea entre medias negra que nos indica que no hay una fusión total. Termina la fusión pues alrededor de los 19, 20 años. Aquí estaba a punto de fusionarse, nos indicaba que la edad sería eso, unos 17, 18 años. Y al mismo tiempo, también en esta imagen, pues es muy ilustrativa para ver cómo la escotadura isquiática es muy amplia y se trata, por tanto, de una mujer. La momia pasaba por ahora el examen de identidad, pero aún faltaba confirmar un dato más que aparece escrito en las crónicas. Leonor falleció al sur de Francia, seguramente en Perpiñán, mientras acompañaba a su padre en un viaje. Sin duda una distancia que tardarían en recorrer varias semanas, lo que obligaría a preparar el cuerpo para el viaje, eso sí, con unas técnicas que nada tienen que ver con las actuales. Francisco, ¿sucedió algo extraño o fuera de lo normal en vuestra investigación? Cuando sometimos las muestras de piel al microscopio electrónico de barrido, la morfología del pelo era una morfología normal. Fuimos a ver la superficie de la piel, pues vimos que había zonas que presentaban unos destellos especiales, no son normales. El microanálisis de esos destellos aparecían dos elementos, azufre y la plata. Posiblemente hubiese algo
cubriendo la piel. El sulfuro de plata se empleaba en la Edad Media como cosmético. Podrían concordar con la historia de que murió lejos y se la preparó para el viaje. Encaja perfectamente, y con eso lo que intentaron, bueno, pues darle un aspecto más estético a aquella zona que va a ser más visible o más reconocible, que es la cara. Lo contado y lo comprobado son dos piezas de puzzle separadas por casi 700 años, pero que encajan a la perfección. ¿Podría el equipo de Pastor poner cara a la infanta Leonor? Hasta la fecha, ningún retrato, ninguna descripción ha permitido saber cómo era la cuarta hija de Alfonso X. ¿Era este el momento de descubrirlo? Le habéis dado una historia a doña Leonor. ¿Se le puede dar un aspecto? Se podría hacer una reconstrucción haciendo un dibujo, haciendo una escultura. Con las imágenes que tenemos de la momia, tiene una morfología perfecta de una jovencita, casi una niña, la nariz delgadita, podría cuadrar pues con los cuadros de la época. Sabemos la talla, alrededor de 1,70 y de una complexión delgada. Cuando las piezas del puzzle encajan, produce satisfacción. Cuando hay alguna cosa que se queda deslavazada, lo que te hace es abrirte puertas para seguir investigando. Que eso sucede muchas veces, yo diría casi la mayoría de las veces. Siempre hay algún aspecto que se queda colgando, que tienes alguna duda, que puedes tirar del hilo más allá. ...739 años ha tenido que esperar doña Leonor de Castilla, la infanta Leonor, para recuperar su historia. Las hermanas dominicas se han encargado de velar por su alma todo este tiempo, y la ciencia le ha otorgado la dignidad que merece una princesa. Hoy, una sala del monasterio de Caleruega se ha convertido en un salón real. Allí descansa, por fin en paz, Leonor de Castilla. ...739 años ha esperado doña Leonor de Castilla, la infanta Leonor, para recuperar desde la muerte su vida. Las hermanas dominicas se han encargado de velar por su alma todo este tiempo, y la ciencia le ha otorgado la dignidad que merece una princesa. Ella tuvo suerte. A 200 kilómetros de Caleruega, otra momia espera recuperar su nombre y apellido. Esta apareció por sorpresa en la iglesia de la Peregrina, un templo que perteneció a la orden franciscana y que superó 1001 reformas y varias guerras. ¿De quién se trata? La aparición de restos humanos en una iglesia no es un hecho excepcional. Lo que sí que lo es que aparezca tras un muro de ladrillo ubicado en un lugar tan importante como el altar mayor. ¿Por qué esconder un enterramiento en el lugar más digno del templo? A nuestra espalda, una capilla completamente vacía, pero que guarda una extraña relación con la momia. Es el lugar privilegiado de la iglesia, la parte del Evangelio. La familia Bozmediano tomaron este lugar para tener su propia capilla, conectada con la siguiente, donde tenían un Cristo, el famoso Cristo de la Agonía. Doña Francisca, que es la gran benefactora de este santuario, la dota todavía de más ampulosidad. Luego la hereda su sobrino, don Pedro de Bozmediano. Se remodela la iglesia y todos los enterramientos que hay aquí se los llevan para otro sitio. Te voy a llevar a él. Estamos justamente delante de donde apareció un obrero durante la restauración. Por la otra parte que da al altar le mandaron picar y abrió una oquedad. Apareció en este mismo espacio la momia emparedada, porque por esta parte existía también una pared.
La momia aparecida 200 años después de la batalla de Sagún reposa ahora aquí. Ninguna lápida le da nombre. La vida se apagó y con la vida también se esfumó una identidad. Este cuerpo plantea muchas preguntas. ¿A quién pertenece? ¿Podría ser alguien relacionado con el linaje de los bozmediano? Aquí tienes la momia, con su ataúd original de la peor madera que pueda haber. ¿Qué más apareció dentro del ataúd? Todos esos huesos, según las investigaciones, pertenecen a 2 mujeres. ¿Qué os han contado sobre ella? La documentación de que pudiera ser don Pedro de Bozmediano, los historiadores están trabajando en ella. Hay un porcentaje alto de que sea esa figura que fue tan importante en la villa de Sagún. El enterramiento viene de la capilla principal, la ponen en el ábside. Tenía que ser alguien importante, si no lo hubieran retirado más atrás, ¿no? Tras el hallazgo, los investigadores encontraron bajo el cuerpo este sello papal de Gregorio XI. Papa que encabezó la Iglesia en el siglo XIV, 3 siglos antes de la construcción de la capilla donde apareció el difunto. ¿Qué vinculación tiene el sello con la momia? ¿Quién lo colocó ahí? ¿Qué es un sello papal? Un sello de plomo que debía de acompañar a un documento que acreditaba que ese documento era un documento oficial, pedido por el papado, una bula posiblemente. Posiblemente el personaje que se entierra en la peregrina se entierra precisamente con esa bula para acreditar en el juicio final que dispone de un documento que ha de librarle de pasar una temporada mayor en el purgatorio. Gregorio XI, que es el que aparece en este sello de plomo, es el último papa que reside en Aviñón, traslada de una forma además definitiva la corte papal al Vaticano. Tras el misterioso hallazgo, la momia fue trasladada hasta el Departamento de Anatomía y Radiología de la Universidad de Valladolid. Aquí le hicieron preguntas y aquí encontraron respuestas. De nuevo, Juan Francisco Pastor y todo su equipo miraron cara a cara a la muerte para tratar de reconstruir la vitalidad. ¿Se sabe quién puede ser o cómo era esa persona? Saber quién era la persona es complicado. Nuestra función es más que nada saber cómo era esa persona. Se trataba de un hombre, una complexión fuerte, con unas patologías muy llamativas, un gran traumatismo en el codo izquierdo. Por un aplastamiento, por una caída, por un golpe, por una pelea. Era una modificación natural, se producen cuando el cuerpo queda depositado en un sitio que tiene unas condiciones favorables. En las iglesias, en criptas, sí que aparecen muchas modificaciones. Lo mejor en estos casos es procurar que esos cuerpos estén en sitios secos y bien ventilados. Para una persona de ciencias, ¿qué supone acercarse al pasado a través de una momia? Aportar datos para un mejor conocimiento de cómo era la vida de esa persona. La momia cuenta muchas cosas. El problema es saber preguntarla. Además, en el enterramiento aparecieron otros restos de huesos. ¿Quiénes eran o qué se sabe de ellos? Se trataba de 2 mujeres adultas. Los esqueletos estaban bastante completos, excepto huesos pequeños, que eso nos indica que en un momento determinado esos esqueletos pasaron de un sitio a otro. Las momias no solamente ocultan su nombre, también secretos que se llevaron a la tumba, tesoros que son descubiertos de manera fortuita y que ante la mirada del siglo XXI se convierten en poderosa información. Las obras de rehabilitación de la iglesia de San Esteban en Cuéllar desvelaron un hallazgo sorprendente en uno de sus sepulcros, en concreto en este.
interior. El cuerpo de una mujer abrazaba un extraño objeto. El último deseo de alguien fue que algo le acompañara al más allá. ¿Qué era ese extraño paquete? ¿Por qué se encontraba allí? ¿Estaba colocado a propósito? El equipo del Dr. Pastor fue quien se encontró de frente con el sorprendente hallazgo. Este escáner rutinario realizado a los restos momificados reveló que ahí había algo que no debería estar o que al menos no es habitual que esté. El cuerpo guardaba un secreto, pero ¿cuál? ¿Qué os encontrasteis? La momia de Isabel de Zuazo era una momia que estaba parcialmente momificada. Se ve que las extremidades inferiores no estaban bien momificadas. Cuando hicimos la reconstrucción de todo el esqueleto y posteriormente también cortes coronales, cortes sagitales, vimos que había órganos internos bien conservados. Apreciamos algo que nos llamó la atención, que es esta masa que quedaba entre los fémures, algo muy compacto, y entonces tenía que ser algo externo a la momia. No sabíamos en qué podía consistir esto. Pedimos permiso a los arqueólogos para poder abrir un poco los ropajes, ver el interior. En esta imagen tenemos los ropajes que estaban cubriendo esa zona donde se encontraron las bulas. Enseguida que empezamos a levantar, empezaron a aparecer papel con letra impresa. Nos paramos porque era un tipo de papel y una letra que en cuanto pasábamos el pincel se iba la letra. ¿Dónde se supone que podría haber estado ese bulto en el momento del enterramiento? Sí. Si nos vamos a una imagen lateral, vemos ahí la cabeza, columna, y aquí estarían las manos, que estarían en esta posición. Las colocaron así encima del pecho. Las tenía debajo de las manos, pero fueron deslizándose hacia abajo y acabaron ahí porque en el proceso de putrefacción el cuerpo se hincha, se deshincha, pierde volumen. ¿Es normal este tipo de hallazgos en momias? Sí que es normal encontrar cosas dentro del ataúd, cosas inherentes a la patología de la momia, como puedan ser cálculos, adornos, pequeñas cuentas de collar. ¿Y el papel cómo se explica que pueda sobrevivir? Bueno, si las condiciones han sido buenas, pues igual que otros elementos. Estaba más deteriorado las partes más expuestas. Isabel de Zuazo es el nombre de la persona que reposaba abrazada a lo que parecían ser páginas llenas de letras. Una mujer de otro tiempo quería hablar en el presente. Una tumba se acababa de convertir en un cofre con una historia humana, unos legajos en el testimonio de quien allí estaba enterrada. Estos son los documentos que aparecieron en el enterramiento. Ahora descansan en el Museo de Segovia. Tras su recuperación por parte del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, los expertos descubrieron que en realidad se trataban de 57 bulas de indulgencias y un libro de horas. Isabel de Zuazo se revelaba como una persona con una fe inquebrantable. Las letras góticas de estos documentos esconden un pacto divino construido a golpe de dinero, el miedo de una mujer a ser condenada a fuego eterno. Pero también su esperanza de salvación. Cuando comenzáis la investigación, ¿qué os encontráis realmente?
se piensa que va a ser algo valioso, claro, antiguo, con unas circunstancias muy especiales, ¿no? Todos los días se encuentra uno una figura yacente, muerta hace 400 años, con un lote después de documentos en el regazo, ¿no? Nos dimos cuenta que se trataban fundamentalmente de bulas, muy primitivas porque están impresas, las medievales, en pergamino, manuscritas. Desde el punto de vista diplomático, la estructura es prácticamente igual. ¿A cambio de qué se obtenía una bula? A cambio de una cantidad, por lo general, no muy grande de dinero. Las bulas se emiten desde Roma, pero la buleta, que es la pieza que se vende, es administrada por unos intermediarios que sacan rentabilidad. Perdón, a cambio de patrocinar las causas de la Iglesia. Como si de acciones de la bolsa se trataran, Isabel de Zuazo se encargó de que ella y su familia tuvieran el mayor capital posible para cuando llegara el juicio tras la muerte. ¿Dónde está el origen de la bula? En principio son pontificias, después delegadas, pues pueden instituciones eclesiásticas, como puede ser un obispo o como puede ser un cabildo. En el hallazgo no solo había bulas, ¿no? Había algo más que Había un librito, había un libro. Un oracional del Papa León III, que teóricamente se dicen que se lo dio a Carlomagno. Esto es una especie de inhibidor de enemigos. Cualquiera que llevara eso consigo quedaba librado de los males del demonio. Cuando llegó el espíritu inquisitorial del siglo XVI, entendieron que esto no era correcto y lo prohibieron. De este oracional se encuentran muy poquísimos ejemplares. El legado de Isabel de Zuazo no solo ha salvado su alma, también nos permite acercarnos a la vida de una persona que ya no está. La recopilación que hizo en vida es un testimonio en muerte. La investigación realizada por el equipo de la Universidad de Valladolid permitió hacer un perfil de quién era la persona allí enterrada. Pero es una realidad. Las personas decían que bueno, la estancia del purgatorio se podía reducir mediante una limosna a la iglesia. Yo creo que queda un trabajo por hacer y es la localización de esos talleres de impresión. Alguna sorpresa o por lo menos alguna información relevante sí que puede salir de ese estudio. ¿Qué es lo que se puede saber a través de estos documentos? La gente que compre la salida del purgatorio comprando bula, pues todo un mundo. Bueno, ya la propia iglesia tuvo verdaderos problemas y se discutió mucho si eso se podía hacer o no se podía hacer, ¿no? Se hacen en imprentas españolas primitivas, que no tenemos mucha información, no sabemos quién. Isabel buscó un buen tránsito al más allá, pero otros una absolución que les fue negada en vida y que ahora se la ganan rodeados de oraciones. Es el monasterio de Porta Celi, expresión latina que significa puerta del cielo, un lugar que además tiene una curiosa relación con el misterio de la resurrección, ya que aquí está la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. Un convento que se convirtió en la última morada de don Rodrigo Calderón, un noble que a pesar de morir hace mucho tiempo, sigue vivo en esta comunidad conventual. Javier, aquí tenemos a don Rodrigo Calderón, que da sobrenombre a este monasterio de las Calderonas. ¿Quién fue esta persona? Un personaje políticamente muy importante en el siglo XVII. Él es el valido del duque de Lerma. Es el que va a pagar los platos rotos de la caída
del duque de Lerma. El duque de Lerma, para no morir ahorcado, se vistió de colorado, es decir, se hizo cardenal. Rodrigo Calderón fue acusado de 400 y pico delitos. Murió en la Plaza Mayor de Madrid en 1621, una vez que murió y falleció Felipe III. Él tiene mucha vinculación con esta casa porque es su convento de patronato. Se va a preocupar porque el convento esté dotado de importantísimas obras de arte, que sus retablos, su iglesia tenga los mejores mármoles. Estuvo enterrado durante 2 años con los Carmelitas Descalzos de Madrid y después vino al convento de su patronato, donde las monjas rezaban por la salvación de su alma. Si no hubiese sabido que hubiese muerto, Rodrigo Calderón era un habitante más de la cotidianidad del convento. ¿Por qué estos cuerpos siempre aparecen momificados? Estamos ante el cuerpo de un noble que no está relacionado con el mundo de la santidad. En este caso, fruto de las condiciones que pudo tener el cuerpo en el convento de los Carmelitas Descalzos de Madrid, se produce esa momificación. Esto lo explicamos hoy desde un punto de vista más científico. En el siglo XVII tenía una dimensión muy relacionada con la santidad. ¿Qué importancia puede tener para un monasterio el conservar el cuerpo de su fundador en estas condiciones? Una singularidad que no he visto prácticamente en ningún lugar. En la iglesia están los sepulcros de Rodrigo Calderón, de su esposa doña Inés. Y enfrente los de sus padres. En este convento van a profesar algunos de sus familiares. Don Rodrigo tuvo suerte. A pesar de su ignominioso final, su historia no ha caído en el olvido. Su nombre y apellido han permanecido vivos. En cambio, en Maderuelo, alguien lo perdió. La iglesia de Santa María es la última morada de una de las vecinas más ilustres de esta localidad. Ella no tiene nombre, ni siquiera apellido, ni siquiera una edad fija. Esta es la momia de Maderuelo. Tras este cristal, reposa el cuerpo momificado de una niña de la que nadie sabe nada. Leyendas dicen que pertenece al prestigioso linaje de los Chávez y que murió cuando su padre marchó a rendir cuentas al rey. Muchos le otorgan facultades curativas. ¿En qué parte de la iglesia de Santa María nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en la capilla de los Chávez, los que realmente sostenían el culto, la iglesia. Aquí está depositada la momia, yo la conozco desde niño. Los mayores dicen que apareció en Veracruz. Dicen que era la hija del alcaide de la ciudad. Yo tampoco lo sé si es así o no. Viene mucha gente a poner las manos a la momia porque da energía biológica. En Rusia hay varias y la gente hace cola para hacerlo. Tenía una tapa antes que no era de cristal, era una tapa normal, pero empezaron a quitarla las falanges de los dedos, arrancaron el pelo, separaron la cabeza del cuerpo, que ahora está todo unido otra vez, pero bueno, entonces, como había ese sabotaje, pusimos esto. Cuando se restauró la iglesia mandé a hacer una urna para que estuviera expuesta al público. Cultura no dijo que no tocarla donde estaba, pues se podría estropear. Para la gente de Maderuelo es parte suya, ¿no? Sí, eso de la momia, todo el mundo lo llevamos dentro, es decir, la momia, de Maderuelo tenemos una momia, o sea, nos gusta es lo de la momia. Y la gente que viene de fuera se extraña mucho más que nosotros en sí. ¿Y eso qué es? Porque mucha gente no lo conoce. De lo que estamos seguros es de que es una niña joven, entre 16 y 18 años. Lo que me gustaría a mí, después de tanta ilusión que hemos tenido todo el mundo, es que la pusieran cara para saber cómo era. Porque es muy bonita, se ve que es muy bonita, sus facciones, todo, pero claro, no tenemos cara. Con los rasgos que tiene y que no está muy deteriorado, podrían poner la cara a alguien. ¿Cómo sería esta joven? Sería así. Esto me gustaría mucho, pero bueno, no sé si se podrá o no. La muerte no es el fin de la vida, la muerte es el fin del recuerdo.
Mientras una sola persona siga recordando quiénes fuimos, preguntando qué hicimos y acordándose de que existimos, seguiremos vivos eternamente.